La Guerra de Irak, una empresa militar y política que se extendió entre 2003 y 2011, se erige como un capítulo crucial en la historia del siglo XXI, abordando un complejo entramado de factores que van más allá de lo militar. Al profundizar en este conflicto, es imperativo explorar los antecedentes históricos y analizar minuciosamente los aspectos económicos que influyeron tanto en su desarrollo como en sus consecuencias, proveyendo así una perspectiva más holística sobre este episodio que dejó una profunda huella en la geopolítica mundial. La Guerra de Irak, un conflicto que abarcó desde 2003 hasta 2011, tuvo profundas implicaciones económicas que se entrelazaron con décadas de antecedentes y tensiones políticas en la región. Al explorar la historia económica que precedió a este conflicto, se revelan múltiples capítulos que moldearon el destino económico de Irak, en última instancia, jugaron un papel crucial en el desarrollo y desenlace de la guerra. Los antecedentes económicos de la Guerra de Irak tienen su raíz en la Guerra Irán-Irak, que se libró entre 1980 y 1988. Este conflicto, además de causar inmensas pérdidas humanas y materiales, dejó a Irak sumido en una deuda significativa. En un intento por financiar su participación en la guerra, el régimen de Saddam Hussein buscó préstamos de varios países, incluidos aquellos del Golfo Pérsico. Estos préstamos acumulados durante la guerra dejaron a Irak con una carga financiera considerable, marcando el inicio de un periodo económico desafiante. La década de 1990 presenció la imposición de sanciones económicas por parte de la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU, como respuesta a la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990. Estas sanciones tenían el propósito de presionar a Irak para que cumpliera con las resoluciones de la ONU, especialmente en relación con las armas de destrucción masiva. Este periodo de sanciones tuvo un impacto devastador en la economía iraquí, limitando severamente la capacidad del país para comerciar y acceder a recursos económicos internacionales. Fue en este contexto de sanciones cuando la ONU implementó el programa Petróleo por Alimentos en 1996. Este programa permitió a Irak vender petróleo bajo supervisión internacional y utilizar los ingresos para adquirir alimentos y medicinas. Aunque destinado a aliviar el sufrimiento humanitario, las restricciones impuestas limitaron la capacidad de Irak para aprovechar completamente sus recursos petroleros y generaron críticas por la gestión y la distribución de los ingresos. Las sanciones económicas tuvieron un impacto profundo y duradero en la economía iraquí durante la década de 1990. La falta de acceso a los mercados internacionales, la depreciación de la moneda y las limitaciones en las importaciones afectaron negativamente a diversos sectores económicos. Desde la agricultura hasta la industria, sectores clave sufrieron las consecuencias de las restricciones impuestas, contribuyendo a la debilitación general de la economía. Paralelamente, las acusaciones de que Irak poseía armas de destrucción masiva agregaron una capa adicional de presión económica e incertidumbre. La percepción internacional de que Irak representaba una amenaza para la seguridad regional e internacional llevó a un aumento de las tensiones geopolíticas y afectó aún más la economía del país. En el contexto de estos antecedentes económicos complejos, la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos en 2003 tuvo implicaciones económicas significativas. La guerra misma generó enormes costos para Estados Unidos, estimados en varios billones de dólares. Estos costos incluyeron gastos directos en operaciones militares, así como costos indirectos como atención médica para veteranos y la reconstrucción de Irak. La magnitud de estos gastos contribuyó de manera considerable al aumento significativo de la deuda nacional estadounidense. El impacto en los precios del petróleo a nivel mundial fue otro aspecto económico destacado de la guerra de Irak. La importancia estratégica de Irak en la producción de petróleo significaba que cualquier perturbación en la región tendría repercusiones a nivel global. La incertidumbre generada por la guerra contribuyó a la volatilidad de los precios del petróleo, afectando no solo a la economía estadounidense, sino también a las economías globales. Esta situación generó preocupaciones sobre la seguridad del suministro de petróleo, destacando la intrincada relación entre la geopolítica y la economía mundial. La fase inicial de la ocupación, que comenzó en 2003, fue seguida por un aumento de la insurgencia y la violencia en Irak. Durante los años 2004 y 2005, la insurgencia alcanzó su punto álgido, con ataques frecuentes contra las fuerzas de la coalición y la incitación al conflicto sectario entre sunitas y chiitas. Este aumento de la violencia no solo complicó la estabilización del país, sino que también generó una significativa presión sobre la economía y la infraestructura. La insurgencia se manifestó a través de tácticas guerrilleras y atentados suicidas, creando un clima de inseguridad generalizada.
Este ambiente hostil obstaculizó los esfuerzos de reconstrucción y dificultó la implementación de proyectos clave para revitalizar la economía iraquí. La falta de seguridad también afectó a la fuerza laboral y a las inversiones extranjeras, contribuyendo a la persistente inestabilidad económica. En 2004, la ciudad de Faluya se convirtió en un epicentro de la resistencia contra las fuerzas de la coalición. La denominada Batalla de Faluya resultó en un conflicto intenso, con consecuencias devastadoras tanto para la ciudad como para las fuerzas involucradas. Este episodio subrayó la complejidad de la ocupación y la resistencia iraquí, así como la dificultad de lograr la estabilidad en un entorno tan volátil. En respuesta a la creciente violencia, especialmente en la provincia de Al-Anbar, Estados Unidos implementó la estrategia de la guerra civil iraquí en 2007. Esta estrategia, conocida comúnmente como el aumento de tropas o surge, buscó aumentar la presencia militar en ciertas áreas para estabilizarlas y reducir la violencia. La estrategia se centró en establecer relaciones con líderes tribales locales y en desmantelar las redes insurgentes, logrando cierto éxito en la disminución de la violencia en algunas regiones. Sin embargo, la mejora de la seguridad no se tradujo automáticamente en estabilidad política o económica. La reconstrucción de Irak continuó enfrentando obstáculos significativos, incluida la corrupción en la administración de proyectos y la falta de coordinación efectiva. A pesar de los esfuerzos por impulsar la economía, la persistente violencia y la falta de seguridad socavaron los intentos de revitalizar sectores clave como la energía y la infraestructura. El año 2006 fue testigo del surgimiento de tensiones sectarias que llevaron al país al borde de la guerra civil. Ataques dirigidos contra comunidades sunitas y chiitas generaron un ciclo de violencia sectaria que se propagó por todo el país. El atentado a la mezquita de Semare en febrero de 2006 fue un punto de inflexión, desencadenando una espiral de retaliaciones sectarias que afectaron a la población civil y exacerbaron la inestabilidad política y social. La situación en Irak durante este periodo no solo tuvo consecuencias a nivel nacional, sino que también influyó en la percepción global de la intervención liderada por Estados Unidos. La falta de armas de destrucción masiva y la creciente complejidad de la ocupación llevaron a una mayor crítica internacional y a debates sobre la legitimidad y la efectividad de la intervención militar. La retirada de las tropas estadounidenses en 2011 marcó el final de la ocupación militar, pero dejó tras de sí un Irak inmerso en desafíos considerables. El vacío de poder creado contribuyó a la ascensión del Estado Islámico, ISIS, que posteriormente se convirtió en una fuerza significativa en la región, llevando consigo una nueva ola de conflictos y desplazamientos de población. A lo largo de este conflicto, Irak, a pesar de poseer vastas reservas de petróleo, enfrentó desafíos en la gestión eficiente de este recurso. La falta de infraestructura adecuada y la inseguridad afectaron la capacidad del país para maximizar los beneficios económicos de su industria petrolera. La dependencia de Irak del petróleo como su principal fuente de ingresos dejó a la economía vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo y resaltó la necesidad de diversificación. En retrospectiva, la guerra de Irak no solo fue un conflicto militar, sino un fenómeno complejo con profundas implicaciones económicas, políticas y sociales. La reconstrucción postconflicto, aunque se enfrentó a desafíos significativos, también llevó consigo lecciones cruciales sobre la planificación y ejecución de intervenciones militares, así como sobre la gestión de recursos naturales en países afectados por la guerra. La fase de reconstrucción de Irak, que siguió a la invasión, abrió oportunidades de contratación para numerosas empresas internacionales. Sectores como la construcción, la energía y los servicios atrajeron inversiones en busca de contratos lucrativos. Sin embargo, la falta de coordinación y la persistente inestabilidad en el terreno plantearon desafíos significativos. La corrupción se convirtió en un problema, y la falta de avances sostenibles evidenció las dificultades de llevar a cabo proyectos de reconstrucción en un entorno tan complejo. La violencia y la inestabilidad durante la guerra provocaron un desplazamiento masivo de la población iraquí. Este fenómeno tuvo un impacto directo en la fuerza laboral y la productividad económica del país. Además, el sector financiero iraquí sufrió graves consecuencias debido a la inseguridad generalizada y a la falta de confianza en el sistema. El desplome del sector financiero añadió otra capa de desafíos a la recuperación económica postconflicto. Irak, a pesar de poseer vastas reservas de petróleo, enfrentó desafíos significativos en la gestión eficiente de este recurso. La falta de infraestructura adecuada y la persistente inseguridad afectaron la capacidad del país para maximizar los beneficios económicos de su industria petrolera.
La dependencia excesiva del petróleo como principal fuente de ingresos resaltó la vulnerabilidad de la economía iraquí ante las fluctuaciones en los precios del petróleo y subrayó la necesidad de diversificación. Las consecuencias a largo plazo de la guerra de Irak van más allá de las fronteras nacionales. La retirada de las tropas estadounidenses en 2011 dejó un vacío de poder en la región, contribuyendo a la posterior ascensión del Estado Islámico, ISIS. Esta realidad complicó aún más la situación en Oriente Medio, generando un impacto regional significativo con implicaciones económicas, políticas y sociales que persisten hasta el día de hoy. En retrospectiva, la guerra de Irak representó un capítulo complejo en la historia reciente, donde los aspectos económicos jugaron un papel crucial en la configuración de su impacto a nivel nacional e internacional. Desde los enormes costos financieros hasta las oportunidades y desafíos de la reconstrucción, la guerra ilustra la interconexión intrincada entre los conflictos armados y las dinámicas económicas, proporcionando lecciones cruciales para la comprensión de los eventos contemporáneos y su influencia en la economía global. Entre los años 2004 y 2007, la guerra de Irak experimentó una serie de eventos que contribuyeron a dar forma al curso del conflicto y a moldear su impacto económico, político y social. Este periodo fue testigo de desafíos significativos y cambios estratégicos, con consecuencias a largo plazo para la región y la comunidad internacional. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.